Bueno, muchachos, vi un video que se llama Los mayores efectos mariposa del fútbol. Ustedes dirán, Mateo, ¿qué es un efecto mariposa? Efecto mariposa es cuando una acción pequeña puede pasar a ser un cambio muy significativo en la historia. Hay una película que trata de eso, de Aston Kutcher, no sé si la han visto, es buena, véanla, pero de pronto no me entiendan como yo me explico, pero si vemos el video van a entender mucho mejor. Así que, sin más dilación, veamos el video y así van a entender mejor. El video es del canal llamado Rueda la Bocha, pues si lo quieren ver y dejar su like, excelente, pero reaccionémoslo acá. El efecto mariposa se da cuando una acción o decisión chiquita desencadena en un futuro que podría haber sido totalmente distinto. Ah, En la bueno, vida ahí pasa está. un montón y en el fútbol no es la excepción. Aclaramos que en el video se tocan algunos temas sensibles y lo hacemos exclusivamente desde el entretenimiento y que la idea no es ofender a nadie. Buenos ojos, ¿no? Ojos muy azules. A ver, el primero. Hoy en ¿Cuál día es? el país entero conoce a la A ver, ¿ustedes cuáles piensan que pudo haber sido un efecto mariposa? Yo tengo uno, que ya le hice un clip en TikTok. Para mí el efecto mariposa es un partido, no es algo grave. Es el partido entre Junior y Boca por la Copa Libertadores de 2018 en la jornada 4 o 5. Que si ese partido lo ganaba Junior en Barranquilla, eliminaba a Boca de Libertadores y El lo autogol de mandaba. Luis Carlos Ruiz. Exactamente, ese es Alejandro, que lo mandaba a Sudamericana y Junior clasificaba a octavos de Libertadores. ¿Qué pasa? Que en 2018, al pasar Junior a Sudamericana y al seguir Boca en Libertadores, se dio la final en Madrid entre River y Boca. Y Junior fue finalista contra Paranaense en Sudamericana. O sea, ¿qué pasaba? Si ese partido lo ganaba Junior, no existía la final de Madrid y no existía mi mayor trauma en la historia del fútbol, que es la final de Junior perdida contra Paranaense. ¿Junior puede ganar a Libertadores? No creo, pero nunca lo sabremos. D y la M, y Continuemos. es que la escaloneta los hizo famosos luego de levantar Los dos dos Copas América, la subcampeones. Píllate el link, Mateo. Ya lo veo. finalísima y la Espere. Copa del Mundo. Sin embargo, y por más bien que hayan jugado Messi o Di María, el mayor responsable de todo el éxito de la selección fue Neil Maupay. Ah, bueno, sí, es verdad. Junior y Boca fueron sus Era campeones. junio del 2020 A y el ver. Arsenal se enfrentaba al Brighton por la Premier League. Leno, arquero alemán de los Gunners, salía a cortar una bocha cuando el francés Maupay lo choca apenas en el aire, provocando que el Uy, rival caiga mal y se haga totalmente teta a la rodilla. se Hasta ahí rompió la parecía una rodilla, lesión más del marica. montón, pero ese golpe le abrió la puerta a un suplente que llevaba años de préstamo en préstamo y estaba casi olvidado, un tal Emiliano Dibu Martínez. Dibu entró a atajar sin la ¿Qué? más pálida idea de todo lo que ocurriría a continuación. Tapadas tremendas contra el Liverpool, figura en la final de la FA Cup contra el Chelsea, en pocas semanas pasó de ser un desconocido a un arquero de primer nivel, y ese envión fue el que lo llevó directo a la selección, que O sea que Messi tiene un mundial gracias a que se lesionó Leno. hace rato que no tenía un arquero titular indiscutido. Después vino todo lo demás, el Bueno, pero icónico qué necesidad de mostrar eso, muchachos. ¿Por qué no muestran la final y ya Mirá que está? te como contra Colombia, las vallas invictas, su descomunal participación en el Mundial de Qatar, 2 premios de Best al mejor arquero del mundo y el simple hecho de haberse convertido en un absoluto héroe nacional y en uno de los máximos ídolos en la historia de la selección argentina. Y para vos, si Neil Maupay no rompía a Leno, ¿qué sería de la selección argentina y sobre todo, qué carajo sería del Dibu Martínez? No tenía, había escuchado algo así, pero no lo tenía en mis libros. Buena. A ver, el número dos. Si yo le pregunto cuál es el momento bisagra en el ¿Ella es colombiano, muchachos, o no? primer Arquerito ciclo más. Y hizo campeón a Messi. Por tal razón le respeto. de Gallardo en River, Ah, sí, colombiano las pelotas.
Gallardo, no es colombiano. En ese instante en el que se convirtió y ganó la espalda que hoy tiene, algunos me dirán que puede ser la obtención de la Sudamericana o el momento del panadero y el gas pimienta. Pero realmente todo se lo debe a un corte de luz. El efecto mariposa que vamos a repasar se da en la Sudamericana 2014, pero antes de la final, concretamente en el primer partido que disputó River, los octavos de final con Libertad. La ida en Paraguay venía siendo una película de terror para el elenco argentino. Jugaba mal, perdía 1-0 y para colmo a los ¡Qué golazo! 50 minutos estaba por llegar el golpe de gracia. ¡Qué un penal en golazo! contra que marcaría el 2-0 definitivo. Casualmente, allí en la cancha del Gumarelo, antes de la ejecución del penal, Quiero se sexo, cortó Mateo. la luz. Dile a Natalia que llegue a mi casa, por favor. Piero, estoy grabando un video. Gracias. Y con el corte también se vino abajo el local. Es que el gasto de energía... ¿Qué? Hey, muchachos, esto perfectamente puede pasar en la liga colombiana. Literalmente puede pasar esto en la final más importante de este país. Y la verdad es que nadie se sorprendería, pero bueno. Me imagino, un día como el de hoy tiene que haber sido importante en la Asunción del Paraguay. Estamos hablando desde hace una semana Los de la luz de eran hinchas de temperaturas River. que superan Al largamente parecer los sí. 45 grados durante la tarde. Pareció magia o una cosa del destino, porque cuando tras 30 minutos Hernán Rodrigo López pateó, malogró el penal y después de eso, en 5 minutos, River lo empató. Después del parate de luz, River la va cambiando Boché hacia la izquierda, va hasta el fondo, Funes Mori busca el centro, mete el centro, está el empate, se fue la pelota, no vale gol. ¡Gol! Sánchez, ¡gol! Qué uniforme tan feo el de River, ¿no? Parece que tuvieran camisa blanca y un peto encima. ¿Cómo se llama el video? Me suena. Se llama Efectos Mariposa que hubieran cambiado el fútbol. Para colmo, se volvió a ir la luz durante 10 minutos y tras la ¿Otra reanudación, el millonario Parece el sentenció uniforme del Arsenal. el encuentro Y ni 3-1. ¿Qué hubiese sido de Gallardo sin ese corte de luz? Uy, Muñe y ¿No? ese outfit. Seguramente perdería la serie con Jeansito y smoking. Libertad por la diferencia de 2 goles. me parece, el equipo pero bueno. caería anímicamente en el campeonato y a los meses se pediría su cabeza. Pero por cosas del destino, no pasó. A ver, tercero. En 2016, la Federación de Fútbol Chileno tomó una decisión que al principio pensó que iba a despertar a los hijos de Vidal y a Bueno. generar que la Roja juegue la Copa del Mundo del Irrespetuosos. 2018. Pero la jugada les resultó un poquito distinta. La decisión que tomaron fue reclamar la mala inclusión de Nelson Cabrera. Ay, sí, marica. Esto es lo de que Chile reclamó 3 puntos y de que al final cuando se acabó las eliminatorias dijeron que si Chile no reclamaba los 3 puntos, Chile entraba al Mundial directo. Bueno, pero a ver, ¿qué iba a saber Chile que si reclamaba estos puntos no iba al Mundial? Pero bueno, a veces la avaricia y querer ganar como Qué sea, cagada tan HP. sí, querer ganar como sea, pues tampoco sirve mucho, pero bueno, la verdad, o sea, ¿quién iba a saber qué no iba a resultar? Parte de la selección boliviana en el cruce por eliminatorias que se había dado en septiembre de ese año y que había terminado en empate. Claro, lo que los amigos chilenos no contemplaron era que ese jugador también había participado en la victoria boliviana sobre Perú. La FIFA atendió el reclamo y actuó, pero actuó para todos, por lo que Chile sumó 3 puntos en lugar de 1, pero los peruanos sumaron 3 en lugar de 0. Y ya sabemos cómo terminó la cosa. Llegaba la última fecha en la que la Roja necesitaba por lo menos empatar en Brasil y bueno, lo que pasó fue esto. Chile esta noche queda eliminado de la Copa del Mundo. Esperamos pronto un futuro esplendor. Abrazo para todos. Qué amargura, por Dios, que tenemos. Bueno, y mientras Colombia haciendo el Pacto de Lima. Terminaron Chile y Perú la eliminatoria con los mismos puntos y por diferencia de gol, los de Vidal y Alexis Sánchez se quedaron sin mundial. A Chile lo sacó la demanda que él puso contra el TAS, contra la FIFA. Si no hubiera demandado, Chile hubiera quedado por encima de Perú, porque a Chile le dieron 2 puntos y a Perú 3. Hubiera entrado Chile y no Perú. ¿Cómo es la vida, no? Oiga, qué ironía. Una decisión que tomó la propia Federación Chilena y que los dejó afuera de un mundial. Increíble. Muchachos, pregunta que no tiene nada que ver con el video, pero tiene que ver con Chile. ¿Ustedes qué prefieren?
ganar 2 Copas América consecutivas, como la ganó Chile. O sea, imagínense que en vez de Chile era Colombia. ¿Listo? Pero no íbamos ni al Mundial 2018, no fuimos sí o sí al 2022, ni tampoco íbamos a este Mundial. Y, o sea, reemplacemos a Chile por Colombia. No íbamos a ese Mundial, ni tampoco teníamos una camada de jugadores como la de ahora de Colombia. Teníamos la camada de Chile. ¿Ustedes qué escogen? ¿Ganar las Copas América o ir a los mundiales? Yo la verdad entiendo que los títulos pues son más importantes y que no tenemos pocos, no tenemos muchos, perdón, pero viejo, la verdad es que el mundial pasado fue un poco descafeinado porque no ver al país de uno es triste, marica. Este es un doble efecto mariposa, ya que por más chico que parezca el evento, se dieron dos cosas insólitas en el fútbol. Primero, hay que agradecerle a Brian Romero, ya que gracias a él todos festejamos el Mundial 2022. Y después, ¿Qué? los hinchas de Boca pueden agradecerle por partida doble, ya que gracias a su figura, Luis Suárez no llegó a River. Para ello tenemos que remontarnos a la Copa Libertadores 2022. El millonario había sido el segundo mejor primero. Le había tocado un cuadro facilísimo para ya... Julián Álvarez y Enzo Fernández, muchachos. Paulo Díaz, Robert Rojas, Solari, Enzo Pérez, Carlos Sánchez. Buen equipo tenía River. Armani. plantarse en semifinales. Y el primer paso era un humilde Vélez. Prato. Y no me suena mal, la verdad. Este no es. No, este no tengo El ni idea equipo quién de es. Gallardo, ya pensando en las siguientes fases, congeló las negociaciones con dos de sus mejores productos que iban a ser vendidos por muy buena plata a Europa, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Mientras también negociaba con Luis Suárez, quien dejaría Europa para vestir la banda. Repetimos, siempre y cuando River pasase. Al final perdieron la ida 1-0 y la vuelta en el Monumental la empataron sin goles. Enzo se fue al Benfica y gracias a eso apareció en el radar de Scaloni, quien lo terminó convocando contra todo pronóstico, y su ingreso fue un punto de inflexión, ya que fue una de las grandes figuras del Mundial. Julián, Claro. más de lo mismo, se fue al Manchester City y terminó de ganarle definitivamente la pulseada a Lautaro Martínez. Y Suárez regresó al fútbol uruguayo para jugar en su querido Nacional y no reforzó nunca a River. Lo que no saben es que todo eso que te contamos podría nunca haber pasado si Brian Romero no era Brian Romero y cerraba su característica jugada abajo del arco, ya que al minuto 3 de la vuelta se morfó una jugada increíble. En el inicio, lo más probable es que se avecinara una goleada, así que gracias Brian Romero, el fútbol te debe una. Si a ustedes como jugador de fútbol le cuentan esto. O sea, Brian Busque la Romero. jugada, Mateo. A ver, Brian Romero podría. O sea, ¿Brian Romero sabe la existencia de esa teoría? Bueno, teoría no, realidad. ¿Brian Romero sabrá de eso? Brian Romero, gol errado, Vélez. El gol que se lo comió. Se lo comió solito. Y era un gol cantado. Se parece al de Castaño, que se comió hace poquito con River contra Palmeiras. En el A fútbol ver, el colombiano cinco. se produjo un evento ¿Cómo? Colombia. Es una referencia a mi país. histórico y que se dio de la manera menos esperada posible, ya que la celebración de un gol en contra a un equipo chico es la que terminó llevándolos por primera vez a estar entre los mejores 8 del continente. Todo comienza en la primera fecha de los cuadrangulares del A ver. 2022. Deportivo Pereira se enfrentaba a Junior en un Junior. partido más que caliente. En el minuto 93, tras una mano en el área, Sebastián Viera, arquero de Junior, empató de penal y lo festejó desaforadamente sacándose la camiseta. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!
Qué necesidad, Vierita. Sin embargo, esa decisión tuvo un impacto en el destino. Tras dicho festejo, el juez echó a Viera y como a Junior no le quedaban cambios, un jugador de campo tuvo que ponerse los guantes. Pajoy. Ese retraso permitió que ya en el minuto 98 Johnny Vázquez metiera el gol del triunfo para el Matecaña. Centro, primer palo, la pelota vive, rebote Leo Castro, atinó el arco, la pelota vive, el cuarto gol. Seamos sinceros, muchachos. Mística el Pereira. O sea, todo esto es mística. Que su rival se quite la camiseta teniendo amarilla. Que le expulsen otro jugador. Y que al 98, Johnny Vázquez. ¿A quién le sacaron la otra roja? Creo que fue a un central, si no estoy mal. Que Johnny Vázquez haga gol. Ay, muchachos. Ese detalle cambió todo. Con esos puntos, Pereira terminó primero en su grupo y llegó a la final frente a Independiente de Medellín, la cual ganó en los penales y conquistó su primera estrella teniendo además un premio hermoso, jugar la Copa Libertadores por primera vez. En fase de grupos tuvo una actuación histórica, ganándole a Boca y clasificándose a los octavos de final. En esa instancia eliminó a Independiente del Valle y sorprendiendo a todos se metió en los cuartos de final contra el Palmeiras. Y Se lo juro que yo pensé que Pereira al menos le sacaba a Palmeiras un empate en Brasil. Se lo juro. Yo dije, Pereira va a empatarle en Brasil espere, Pereira perdió 4-0 ¿dónde? ¿En Brasil o en casa? No me recuerdo bien. sí, ahí se despidió de la Copa, pero dejando un debut histórico entre los 8 mejores del continente. Y todo eso, el título, la Libertadores, Perdón, yo pensaba que en casa le sacaba empate, que en Brasil se lo comían, pero que en casa le empataban. los triunfos históricos nacieron de un solo instante. Sebastián Viera sacándose la camiseta para festejar un empate. Sin saber Aplausos, muchachos. Se podría decir que básicamente Junior tiene una mitad de estrella en su palmarés. O sea, tenemos 10.5 estrellas. ¿Se podría decir? Para mí sí. Para mí. Ojo, para mí. vos podés ser el efecto mariposa de este canal. Porque quién sabe, si vos le compartís este video a tus familiares, le das like, lo comentás, lo haces que se mueva. Y bueno, también el mío, ¿no? Así como pueden compartir el video de ellos, también pueden compartir mi canal y seguirme en Kik, @MateoJR19. Rueda la bocha, así vamos al sexto. Me acuerdo que el 10 del Palmeiras le restregó el huevo a las defensas, que creo que era Dudu. Sí. Si el Pérez no ganaba, venía el 7 del penalti. Bueno, tiene razón. Otro evento que a priori parece irrelevante, pero fue vital para la obtención de la razón. Copa del Mundo de la Escaloneta, fue la venta de Bissouma. ¿De quién? Bissouma, boludo, dale. Che, es conocido, se sabe quién es. Bueno, puede ser que no tanto. Bissouma, ¿qué es eso? Un trípode, una marca de hornos microondas, una marca de neveras, Bissouma. Por Dios, la competencia del Tamagotchi. La cuestión es así, ya repasamos cómo apareció Dibu, Julián, Enzo y nos falta uno de los grandes Solbon. artífices de la Argentina de los 5 McAllister. Alexis McAllister. Epa. El Colo estaba jugando en el Brighton, pero en una posición que no lo favorecía nada. En el esquema del equipo tenía lugar, pero no una posición fija, ya que lo hacían jugar de cualquier cosa. A veces era enganche con pocos minutos, otras veces entrada de volante Mira esa carita, muchachos. por afuera, en ocasiones jugaba de doble 5 y hasta de delantero. Esto hizo que durante la temporada 21-22 promedie 60 minutos jugados en la Premier con 5 goles y 2 asistencias. Con ese rendimiento y sin rodaje con la selección, a 4 meses de arrancar el Mundial era muy difícil que llegue dentro de los 26 convocados.
Sin embargo, para su suerte, Yves Bissouma, el 5 titular del Brighton, fue vendido en 30 millones al Tottenham antes del inicio de la nueva campaña. Esto abrió la posibilidad de cambiar el esquema y que veamos la mejor versión del argentino. En septiembre, McAllister, y jugando de doble 5, era un todoterreno. 4 goles en 6 partidos, victorias claves contra el Manchester, Newcastle, partidazo contra el Liverpool, una máquina. Por eso, Muchachos, opinión sincera de McAllister. La mía, qué player. Qué jugador de fútbol. Me encantaría verlo en Can Barça, pero obviamente creo que no va a Juega pasar. mucho. No hay necesidad, pero creo que es un jugador que le vendría muy bien al Real Madrid. Espero que nunca vaya a ese equipo de mierda. Espero que no. Pero en el Liverpool con Luis Díaz, bof, por Dios, qué player. este nuevo rol, el pampeano se ganó definitivamente el visto bueno del de Pujato. Lo convocaron para los amistosos previos con Jamaica y Honduras y el resto es historia. Hey, muchachos, la final que se jugó el muchacho McAllister, ¡puf! ¡Qué jugador de fútbol! El 24 de enero del 2021, en el ascenso argentino se pateó un penal que podía desatar dos historias completamente distintas. Platense y Riestra se disputaban el acceso a la semifinal del reducido por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, y tras empatar sin goles, fueron a los tiros desde el punto penal. Estaban 4-4 y el Calamar ya había pateado los 5 suyos, por lo que Víctor Gómez tenía en sus pies el poder de hacer que Riestra ascienda por primera vez en su historia, Platense tenga que comerse otro bajón y fumarse más tiempo en el ascenso por el que ya venía deambulando hace 22 años, y por último, quién sabe si todos esos socios vitalicios de Tense, incluido el Momo, hubiesen podido vivir el primer título en la historia del club. Literalmente un tiro, un penal que puede decidir si un equipo se entierra en el ascenso o si resurge y sale campeón del fútbol argentino, clasificando a la Copa Libertadores por primera vez en su extensa existencia. La orden de Merlos, a ver quién avanza. A ver. Va Gómez, afuera. Gómez afuera por arriba del travesaño. Gómez, por favor. Señoras y señores, Papi ni Harlan. una definición para el infarto. Para la suerte de Platense, la historia continuó de la segunda manera. El penal fue errado, terminaron ganando el partido y bueno, el resto es historia. De Olivera, señoras y señores, le da el triunfo al Calamar. 8-7. Que sigue soñando con jugar Buena tanda de la próxima penaltis. temporada en la El primer primera división pincha. del fútbol argentino. Exactamente. Número 8. Es la hora y Si no hay una entiendo el tragedia que nos formato marcó a argentino. todos, Mateo, ya vengo. Vuelvo en 20. Breve, Piero. La realidad es que el formato argentino es muy complicado porque yo entiendo que está la Copa de la Liga, la Superliga, la Copa Campeones, la Copa de Sabrá Dios, la Copa Chiquitapia, la Copa de Armando Maradona, la Copa Leo Messi, la Copa Mario Kempes. No sé, viejo. Solo sé que mañana hay semis del ascenso. Sí, juega el equipo de la Guzneta contra Nidea. fue la de Chapecoense en 2016 y Dolor. algunos dicen de que se podría haber evitado si no fuese por un... Muchachos, esperen. Yo recuerdo que cuando lo de Chapecoense, yo Y juega recuerdo... Deportivo Morón, amigo de Junior. Epa, amigo de Junior. Yo recuerdo que en semifinales Chapecoense tuvo una salvada de su arquero impresionante. Junior jugó con ese equipo en cuartos. Sí, que Germán Gutiérrez hizo expulsar estúpidamente. pie. El humilde equipo de Véanlo. Chapeco venía de hacer buenas campañas internacionales. Sin embargo, la mejor y hasta donde más lejos llegaron fue la Sudamericana del año 2016. Alcanzaron las semifinales contra San Lorenzo. La Sí. ida en Argentina fue 1-1. Véanlo, ahí está, Eso ahí está, quería ahí está, ahí decir está. que en Brasil el 0-0 le bastaba al equipo local para clasificarse por el gol de visitante. En la cancha del Verdado se vivió una verdadera batalla. La visita no podía entrarle de ninguna forma y en la última jugada del partido el arquero Danilo hizo la tajada entre la vida y la muerte. No, pero... No, pero ¿cómo dice eso? ¿Ustedes qué piensan que le pasó por la cabeza al arquero luego del accidente y pensar que donde él no meta ese pie, no sucede eso, marica? O sea, alguien puede sentir mucha culpa por eso.
obviamente, al final del día él hizo lo que tenía que hacer, tapar el balón. Es que quién iba a saber eso, marica. Si no fuese por Sí, el arquero quedó vivo, pero creo que él quedó sin piernas. ese pie Hizo la gran Oliver Atom. que dio tantas alegrías a jugadores, familiares e hinchas y la pelota entraba, el Ciclón hubiera pasado a la final y hubiera tenido un recorrido distinto en avión. No habría afrontado las malas condiciones de la aeronave que sí afrontaron los brasileros y no habría existido un Joda, qué accidente dolor. tan fatal y una tragedia que hoy recordamos y nos lamentamos. Lo que pasó con Diogo Jota es una verdadera tragedia. Y No, pero se pusieron pesados, tanto a marica. nosotros como al resto del mundo del fútbol nos dejó prácticamente en shock. Y uno siempre tiende a preguntarse, ¿podría haberse evitado esto? La respuesta lógica es que no, pero la respuesta de falopero que te voy a dar en este video es que sí. Y todo parte de un gol al último minuto de Alisson Becker. No me putees, escúchame. En la última fecha de la Premier League 2021, el Liverpool empataba con el West Brom en condición de visitante y en un No, córner pero el tipo se va 4 años antes, por Dios. 4 añitos antes. en el minuto 94, Make yourself a story. It's Alexander. Oh, it's Alisson. Yo pensé que lo que iba a decir era que, a ver, se supo que Diogo Jota, bueno, el accidente de Diogo fue en carretera, ¿sí? Se supo que él realmente quería viajar en avión con el hermano. ¿Qué pasa? No recuerdo si era Diogo o si era el hermano que estaba lesionado y que le recomendaron que no viajara en avión. Entonces, si no hubieran hecho caso a esa recomendación, hubiera viajado en avión y pues la historia sería otra. Pero bueno, eso es lo que yo sé. Vamos a ver qué se inventó el muchacho este, que me parece bien porque tiene que ver con el fútbol. el arquero brasilero le dio no solo la victoria a los Reds, sino ¿Crees que están Avengers Endgame? también una clasificación agónica a la próxima edición de la Champions League. Supongo que ya sabes por dónde viene la cosa. Aproximadamente un año más tarde, el Liverpool jugaría la final de dicha edición de la Champions contra el Real Madrid, partido en el que con las exhibiciones Sí, de sí, sí, Vinicius ya y Courtois, sabemos. los españoles se llevaron el Equipo de título a mierda. casa. Claro, hasta ahí capaz no encontrás la relación, pero No. el asunto es que si el Liverpool ganaba esa final, en julio del 2025 se hubiesen encontrado en Estados Unidos disputando el Mundial de Clubes, y no de vacaciones, momento en el que lamentablemente se dio la tragedia. O sea, todo es culpa del Real Madrid. Básicamente. Me parece bien, todo es culpa del Real Madrid. Equipo de mierda. Imagínate que un córner en un partido de la fase de grupos de la Copa Africana defina si vas a ganar un campeonato o no con tu equipo. ¿Cómo? Bueno, eso mismo le pasó al Athletic Club con la Copa del Rey. Iñaki Williams fue el protagonista. El español nacionalizado ganés se fue en mitad de la temporada a disputar la Copa África con su país. Al mismo tiempo, en Bilbao esperaban su vuelta porque No, Lemus, no ha dicho nada, Junior Boca. Ese es dato mío de color. se enfrentaban al Barcelona en el partido más importante de la temporada, los cuartos de la Copa del Rey. A Ghana le fue bastante mal, un empate y una derrota, y para el tercer partido de fase de grupos se dio el evento clave. Le iban ganando cómodos a Mozambique por 2-0, hasta que un penal por mano cambió la tranquilidad. Y más tarde, y acá sí, una pelota que se iba, era saque de arco, y el partido iba a morir ahí, 12-1 arriba para Ghana, el guardameta Ofori decidió tocarla y que sea tiro de esquina para sus rivales. Con tanta mala suerte que en esa acción les empataron el encuentro. Debido a este resultado y que después Camerún le ganó a Gambia agónicamente, Ghana quedó eliminada, permitiéndole a Williams volar por la mañana y llegar justo al partido de cuartos con el Barça. En el mismo terminó haciendo una pared con el palo y firmó la remontada. Tras vencer al rival más difícil, el Athletic fue hasta ganarle la final al Mallorca, cortando una sequía de 40 años en esta competencia. ¡Arquero de mierda! ¡Arquero de mierda! La ganaba el Barça. Puta madre. No, pero estuvo bien, la verdad. Muchachos, la verdad, buen video. Pensé que iban a mencionar lo de Junior
contra Boca, pero pues ya lo mencioné yo al principio y se puede decir que es una que yo encontré. Era fácil saberlo. Pero bueno, Luis Carlos Ruiz hizo gol, cometió penalti, oh, perdón, hizo gol, autogol y se comió un penalti. Entonces, pues bueno, ese es mi aporte y ya vimos lo que pasó. Buenos datos, buenos para pensar y eso también hace pensar a uno en, marica, ¿cuáles serán los efectos mariposa en la vida de uno? No sé, muchachos, los dejo con esa reflexión. Le pueden dar like, se pueden suscribir, pueden comentar qué efectos mariposa ustedes recuerdan de su equipo o del fútbol en general. Y ya está, pueden compartir el video y me pueden seguir en Kick como Mateo JR 19. Gracias por ver.